Niegan la entrada a un señor negro en un concesionario lujoso. Así que decide comprarlo. A sus 57 años, Samuel era un hombre sencillo. Su vida había estado marcada por la modestia. Vivía en un barrio tranquilo, donde todos lo conocían como el hombre amable, el que siempre tenía una sonrisa y un gesto amable para cualquiera. No le gustaba llamar la atención, ni destacarse. De hecho, su alegría más grande era poder ir a su pequeño taller, donde trabajaba en proyectos de carpintería, y pasar tiempo con su amada esposa, Teresa. Pero Samuel llevaba consigo un dolor oculto que, aunque había aprendido a sobrellevarlo, nunca desapareció del todo. Hace algunos años, había perdido a su hijo, Andrés, en un trágico accidente de tráfico. Así que ponte cómodo, y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. El dolor de perder a su único hijo lo había marcado para siempre, y aunque la vida siguió adelante, Samuel no encontraba consuelo. Pero había algo que su hijo siempre soñó tener, algo que nunca pudo lograr: el coche de lujo que le había fascinado desde joven. Andrés había hablado en varias ocasiones de ese coche, un modelo exclusivo, algo que siempre había representado para él el éxito y la libertad. Samuel, decidido a honrar la memoria de su hijo, se propuso cumplir el sueño de Andrés, aunque no fuera necesario para él mismo. Con su pensión y algunos ahorros, Samuel decidió que compraría ese coche. No importaba cuánto costara, lo haría por su hijo. Al llegar al concesionario de lujo, se sintió un poco fuera de lugar, pero su objetivo era claro. El cartel en la puerta decía abierto, así que tocó el timbre, esperando ser recibido. Minutos pasaron, pero nadie respondía. Miró hacia adentro, observando a los empleados sentados en sus escritorios, algunos conversando entre ellos, otros mirando el móvil. Nadie parecía prestar atención a su presencia. La impaciencia se apoderó de él. Samuel pensó en darse por vencido, pero recordó las palabras de su hijo, lo mucho que ese coche significaba para él. Decidió marcharse y probar suerte en otro lugar. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. A pesar de recorrer varios concesionarios cercanos, Samuel no encontró lo que buscaba. No podía dejar de pensar en el coche que había querido Andrés. La pena en su corazón se intensificaba con cada minuto que pasaba sin poder encontrar lo que buscaba. Fue entonces cuando decidió regresar al concesionario de lujo, decidido a comprar el coche que su hijo tanto había deseado. Volvió con la esperanza de que esta vez, al menos, le abrieran la puerta. Al llegar, vio que aún había gente dentro, pero nuevamente nadie le abría la puerta. Un hombre elegante salió del concesionario, con aires de superioridad, observando a Samuel desde la distancia. El encargado, al acercarse, no disimuló su desdén. ¿Qué hace usted aquí?, le preguntó con tono arrogante. Samuel, a pesar de su sorpresa y desconcierto, trató de explicar su deseo de comprar el coche. Sin embargo, el encargado no tenía la menor intención de ayudarlo. De manera descarada le dijo: «Este no es un lugar para personas como usted. Este concesionario tiene estándares muy altos y no creo que pueda pagar el coche que busca». Samuel, herido en su dignidad, trató de mantenerse tranquilo, pero el encargado no estaba dispuesto a dejarlo entrar. Avergonzado, Samuel comenzó a caminar hacia la salida, pero el encargado, en lugar de dejarlo ir, llamó a la seguridad. «¡Expulsarlo de inmediato!», ordenó con un gesto altanero. Samuel, sin entender qué había hecho mal, se sintió humillado al ser escoltado fuera del lugar como si fuera un criminal. Esa noche, Samuel llegó a su hogar devastado. Su esposa, Teresa, lo recibió con una sonrisa, pero pronto notó que algo no estaba bien. Cuando Samuel le contó lo sucedido, su voz quebró. Se derrumbó en lágrimas, pero Teresa lo abrazó, reconociendo el dolor en su rostro. «No te preocupes, Samuel, lo haremos todo bien», le dijo, tratando de consolarlo. Pero Samuel sabía que no podía dejar que la injusticia se quedara sin respuesta. Después de todo lo que había vivido, no podía permitir que una persona tan arrogante lo tratara de esa manera, y mucho menos por el color de su piel. Samuel se sentó en el sillón, sus manos temblorosas sujetando el teléfono mientras escuchaba a Teresa hablar con él en voz baja. Sus palabras eran suaves, pero no lograban mitigar el profundo dolor que sentía por la humillación sufrida ese día. No era solo el desprecio de aquel encargado lo que lo lastimaba, sino la realidad de que,
Después de todo lo que había pasado en su vida, aún existía tanta intolerancia, tan poca empatía. El pensamiento de su hijo, Andrés, lo invadió con fuerza. Pensó en lo que él habría dicho en ese momento, en cómo habría reaccionado, pero pronto se dio cuenta de que su hijo ya no estaba allí para ofrecerle consuelo. Eso lo hundió aún más. Hey, ya que estás viendo, suscríbete, me ayudarías mucho, sigamos. Pero en el silencio de la casa, Samuel tuvo una revelación. No podía dejar que ese mal rato quedara impune. Había sentido el peso de la discriminación, pero no iba a ser su historia la que terminara en derrota. Algo dentro de él despertó, algo que nunca había sentido con tanta fuerza, una determinación imparable. Le dio un abrazo a Teresa, que lo miraba preocupada, y le dijo con una nueva energía en su voz: «Esto no va a quedar así. Voy a luchar por lo que me corresponde». Y fue así como, sin más demora, decidió actuar, contactando directamente con el dueño del concesionario para pedir una reunión. Al día siguiente, Samuel decidió que no podía dejarlo así. No podía rendirse ante el racismo y la discriminación. Contactó con el dueño del concesionario, un hombre conocido en la ciudad, y tras explicarle la situación, le pidió hablar con él en persona. El dueño, sorprendido por la determinación de Samuel, aceptó su invitación. Samuel, firme en su decisión, le explicó lo sucedido, dejando claro que no se iría sin una solución. Poco después, el dueño del concesionario le informó que había vendido el negocio. «He encontrado un comprador que es una persona muy respetuosa, y tengo la seguridad de que usted podrá hacer grandes cosas con este concesionario», le dijo el dueño. Samuel, aunque aún herido, se sintió aliviado al escuchar esas palabras. Había luchado por lo que era justo. Lo que Samuel no sabía, sin embargo, es que el nuevo dueño del concesionario era alguien que había experimentado en carne propia lo que era el racismo. Durante años, había luchado por abrirse paso en una sociedad que le cerraba puertas constantemente. Pero él sabía cómo dar una segunda oportunidad a quienes no la merecían. Al recibir las noticias de que el concesionario había sido vendido, Samuel vio una oportunidad no solo para cumplir el sueño de su hijo, sino para cambiar la estructura de la empresa y sus empleados. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Lo primero que hizo fue modificar las políticas de servicio al cliente, haciendo hincapié en que no importaba el color de piel, el origen o las creencias de una persona. El respeto debía ser lo primero y lo último en cualquier interacción dentro del concesionario. Para su sorpresa, la mayoría de los empleados aceptaron su liderazgo sin reservas, aunque otros, como el encargado, mostraron signos de incomodidad, pero eso era algo que Samuel estaba dispuesto a afrontar. Los días pasaron y el cambio de dueño llegó. Nadie imaginaba lo que sucedería a continuación. El día de la apertura bajo nueva administración, Samuel decidió llegar temprano. Se adelantó y abrió el concesionario antes de que los empleados llegaran. Al principio nadie sabía quién era el hombre que estaba tras el escritorio. Cuando los empleados llegaron, intentaron llamar a la policía, pensando que Samuel era un intruso. Pero pronto se dieron cuenta de que no era un hombre cualquiera. Samuel, con una sonrisa tranquila, les mostró su contrato como nuevo dueño del concesionario. La reacción fue inmediata. Los empleados, sorprendidos y avergonzados, intentaron disculparse, pero Samuel no les permitió hablar hasta que uno de ellos mencionó al encargado que le había hecho tanto daño. ¿Recuerdan a aquel hombre que me echó a la fuerza, al que ni siquiera le ofrecí una oportunidad para hablar? Bueno, este es el nuevo dueño del concesionario, y ahora ustedes trabajarán para mí bajo mis reglas, dijo con firmeza. El encargado, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó excusarse, pero Samuel no lo permitió. Usted ha cometido un error muy grave, le dijo, mientras el encargado comenzaba a llorar. Pero lo más grande que puede hacer ahora es reconocer su falta, aceptar las consecuencias y aprender que el respeto no tiene color. Con el tiempo, el encargado fue despedido y enfrentó una suspensión temporal en otro empleo. Fue una lección humillante que cambió su vida para siempre. Samuel, por su parte, no solo compró el coche que había soñado para su hijo, sino que se convirtió en el dueño de una empresa que, bajo su liderazgo, se transformó en un referente de inclusión y respeto en la comunidad. Al final del juicio, la sensación de justicia para Samuel fue más que gratificante.
Los 2 empleados responsables de la humillación no solo perdieron su empleo, sino que también se vieron obligados a pagar una multa considerable y a realizar trabajos comunitarios. La resolución del caso fue un símbolo del cambio que Samuel había iniciado. Pero para él lo más importante era que su hija y todos los demás clientes que ahora entrarían al concesionario pudieran sentir que nunca más alguien sería discriminado de esa manera. El día de la inauguración oficial, donde todos los empleados trabajaron bajo el nuevo lema de respeto e inclusión, fue también un homenaje a su hijo Andrés. Samuel cumplió su promesa. El coche que tanto había soñado para su hijo ahora estaba en su propiedad, pero lo más valioso era que no solo había cumplido su sueño, sino que también había logrado que el concesionario se convirtiera en un símbolo de cómo el respeto puede cambiar el destino de las personas. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. La voz de cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.